Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá. Su palabra es la verdad. Excelente día, Dios les bendiga. Sean bienvenidos al devocional del día de hoy, lunes 25 de septiembre, el cual lleva por título Puesto los ojos en Jesús, estando en el capítulo 12 de Hebreos, versículos 1 al 11. Así dice la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Puesto los ojos en Jesús. El día de hoy tenemos uno de los capítulos, bueno, todo Hebreos es una joya al momento de estar revisando, leyendo, analizando. Pero el día de hoy nos vamos a centrar en el capítulo 12 y como primer punto es despojémonos de todo peso, estando en el versículo 11. Recordemos que en estos días, sábado, domingo, vimos la culminación, la parte intermedia y la culminación del capítulo 11, conocido como el Salón de la Fama de la Fe, donde se nos presenta distintos personajes, desde el patriarca que fue Abraham, hasta personajes que fueron mencionados nada más, tal como Gedeón, Barak, Jefté, David e incluso los profetas. De manera que les dice el autor, por lo tanto, así como ustedes han escuchado, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Todos hemos conocido, todos conocemos, mejor dicho, cómo se lleva a cabo un deporte, ya sea fútbol, básquetbol, atletismo, fútbol americano. La cuestión es la siguiente. Cuando se está llevando a cabo el deporte, siempre hay unas gradas y están los espectadores que están observando pacientemente, por así decirlo, que están observando deseosos de ver cómo se llevan a cabo los resultados de dicho deporte. Los cristianos de ese tiempo, los creyentes, conocían lo que fueron los precursores de los Juegos Olímpicos. Ellos sabían lo que era ver a personas correr en un estadio con tal de ganar un premio, personas enfrentarse unas a otras para ganar un premio, o sea, lo que nosotros conocemos como hoy en día atletismo, boxeo, y algunos combates cuerpo a cuerpo. Es por eso que el escritor toma esas referencias, esos ejemplos, con el fin de qué? De que ellos
vean, conceptualicen e incluso dimensionen cuál es la cuestión que está tratando acá. Le dice, por lo tanto, nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. El autor se coloca, el escritor se coloca al mismo nivel que sus lectores, porque él está junto a ellos, ya que él mismo es un competidor, es alguien que participa dentro de la misma carrera. El escritor los llama una gran nube de testigos. Esta puede ser una expresión que signifique una gran multitud. Y se puede referir, cuando habla de testigos, a una persona que contempla la escena que está ante él, usando obviamente sus ojos, sus oídos, lo cual le están mostrando lo que está sucediendo. Y otra interpretación de testigo o de la gran multitud es que está haciendo referencia a una persona que es capaz de hablar acerca de lo que ha visto y oído. Una definición lo pone como una persona que está presente y la otra que estuvo presente. Es como en el caso anterior, nosotros fuimos testigos a través de la escritura de esas personas que fueron conceptualizadas, que fueron puestas dentro de aquellas que creyeron, que confiaron en el Señor. O sea que por la fe ellos lograron esto. Los héroes de la fe que son mencionados en el capítulo anterior, ellos nos alientan, por así decirlo, a persistir en la carrera, a persistir en la causa en la que nosotros nos encontramos. Por medio de sus voces bíblicas, ellos nos alientan en nuestra competencia de la fe. De manera que nosotros tenemos testigos que nos están observando, que están aclamando, que están diciendo, Señor, ten misericordia de él, que pueda alcanzar la meta, que pueda persistir. Pero para ello, el autor nos da unas recomendaciones. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando dice peso, dice, despojémonos de todo aquello que nos estorba. Recordemos, si hemos visto los Juegos Olímpicos y vemos las competencias de pista, que son 100 metros, 200, 1200, 5 kilómetros, los atletas no corren con pantalón de mezclilla o con una sudadera para el frío, no. Los atletas corren con la ropa más ligera posible, incluso simplemente una camiseta, un shortcito o una licra que les ayude a sentirse increíblemente ligeros para poder llevar a cabo su carrera. Y no solo esto, sino que ellos también previamente pasan por una, una disciplina alimenticia, lo cual quita de ellos todo exceso de peso, de grasa, y se enfocan en en desarrollar su cuerpo para llevar a cabo mejor la prueba a la que están centrándose. Es lo mismo lo que nos está diciendo. E incluso podemos citar las palabras que Jesús dijo en Lucas 21:34, cuando dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Cuando está hablando de acá de todo peso, de todo estorbo, está diciendo, examínense, revisen su corazón. ¿Por qué? Porque esta carrera es sumamente importante y no deben de tener cosas que los estén deteniendo. En Colosenses 3:8 dice, pero ahora vosotros debéis desprenderos de cosas tales como las siguientes: ira, enojo, malicia, blasfemias, lenguaje soez de vuestros labios. Y continúa la lista. Entonces, le está diciendo, tienen, imagínense que están en un estadio, tienen una multitud que los está observando, que están cuidando. Por lo tanto, tienen que despojarse de todo aquello que los está retrasando e incluso del pecado que los asedia. Vemos que un estorbo no es lo mismo, no es en sí un pecado, pero puede ser que al molestar al contendiente, un estorbo se transforme en un pecado, ya que el pecado enreda del mismo modo que una ropa muy amplia a una persona que trata de correr, o una soga a los pies de alguien.
Y les dice, hagan a un lado todo este estorbo para que ustedes puedan correr. Dice, quitémonos todo aquello que nos retrasa y nos retiene, y especialmente aquellos pecados que se enredan tan apretadamente alrededor de nuestros pies que nos hacen caer. Wow, sorprendente cómo en este versículo nos está diciendo, tengan cuidado, procuren su salvación con temor y temblor. Y ahorita nos va a decir por qué, cuál es la razón principal que la que nosotros debemos de cuidar nuestra salvación. La intención de esta exhortación que está llevando a cabo el escritor es que nosotros debemos de evitar el pecado porque es algo que estorba nuestros movimientos al correr. Y también la carrera que estamos llevando a cabo la debemos de correr con perseverancia, porque nuestro objetivo es llegar a la meta. Como segundo punto es considerad a Jesús. El versículos 2 al 4 nos dice uno de los de los textos más leídos, conocidos y citados, que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Al igual que un atleta, cuando está llevando a cabo su carrera, olvida a las personas del estadio y simplemente se centra en estar en su carril, en llegar a la meta, pero en ese proceso, en llevar a cabo bien la técnica para no fallar en nada y que pues pueda ganar a grandes rasgos. Pero es lo mismo lo que nos está diciendo. Ustedes olvídense de lo que está alrededor, sino que centren sus ojos en Jesús, quien es el autor. Recordemos a los personajes que cita en el capítulo 11 el escritor de los Hebreos. Él no pone a Jesús ahí. Él pone a otros personajes que, que son Moisés, Abraham, Caín no, perdón, Abel, y Noé, dentro de tantos. Pero en estos personajes no pone al Señor Jesús. Aunque el Señor Jesús es nuestro ejemplo por excelencia, no lo pone en un ejemplo de fe. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la fe. Él es el mero mero de la fe. ¿Por qué? Porque de Él proviene la fe. Y es lo que nos está diciendo acá. Pongan sus ojos en la meta, en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor, de Él proviene la fe e incluso en Él se termina, se concreta la fe. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Jesús sufrió la agonía del Getsemaní, lo sufrió solo, e incluso soportó la ira de Dios en el Calvario. Es por eso que les está haciendo énfasis. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él, no el gozo del momento, sino un gozo futuro, dice, sufrió la cruz, sufrió el castigo de Dios, menospreciando el oprobio, o sea, la contradicción de los judíos, los cuales demandaron la crucifixión e incluso ellos querían que Jesús experimentase la mayor vergüenza, que era el morir en la cruz. Pero el punto culminante de este versículo es, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El hecho de que Jesús es exaltado por sobre todo. Él recibe la gloria. Él es, dicen, Él es el autor, Él es el consumador, pero previo al gozo futuro, Él sufrió la ira de Dios, sufrió la vergüenza que los hombres quisieron ponerle, pero no importó eso. ¿Por qué? Porque su destino, su culminación fue estar sentado a la diestra de Dios. Es por eso que le dice, considerad a aquel que sufrió. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Miren con cuidado toda la vida de Jesús. Consideren lo que él tuvo que enfrentar. Porque Jesús fue perfecto en todo. A él no le importaba que las personas estuvieran en contra de él. Él predicaba lo que era la verdad. Él les decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y tan solo en el sermón de la montaña o el sermón del monte tenemos grandes enseñanzas, las cuales les fue de mucha confrontación e incluso cuando
Fue después de la alimentación de los 5,000 que nada más lo buscaban para comer. Les decían, maestro, no vimos cuando llegaste. Y él, ¿qué les contestó? Ustedes no me buscan por la palabra, ustedes me buscan porque les di de comer. O sea, el Señor Jesús no le importaba eso. Y aquí lo que el escritor está haciendo, el escritor de los Hebreos, conoce la tendencia del creyente de mirar a otras personas y no a Cristo. Conoce nuestra tendencia de desarrollar el temor al hombre y no el temor a Dios. Es por eso que nos lleva a examinarnos, a revisarnos. Dice, renuévense al ver a Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo soportó no solo la cruz, sino también la contradicción de todos esos pecadores que estaban deseando su muerte. Cuando el cristiano se da cuenta que Jesús soportó el odio de hombres pecadores a causa del creyente, él debe tomar aliento, debemos de tomar aliento. Entonces, nuestros problemas se hacen más fáciles de soportar y también nosotros seremos capaces de continuar y finalmente completar la carrera que le está señalada. Qué hermoso es esto, qué gran enseñanza podemos apreciar acá, que nosotros debemos despojarnos, de quitarnos todo estorbo, todo pecado que nos pueda enredar y hacernos caer. ¿Por qué? Porque nuestra meta es Cristo. Y como tercer punto es la importancia de la disciplina. A partir del versículo 5 al versículo 11, lo que está haciendo el autor es citar Proverbios 3 y les dice, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Obviamente, lo que le está diciendo aquí a los creyentes es que deben de sentir y ver la mano de Dios en las dificultades. Pero también aquí hay un uso importante. No tomes a la ligera. Sugiero obviamente que nosotros como creyentes debemos de ver la disciplina como algo que viene directamente de Dios. Si los lectores de la epístola e incluso nosotros, los lectores originales e incluso nosotros, tomamos a la ligera la disciplina, pues obviamente tomaremos a la ligera el sufrimiento que Jesús tuvo que soportar. Sin embargo, debemos de tomar las medidas correctivas de Dios muy seriamente y entender que Dios permite las adversidades por nuestro bienestar espiritual. Y pone un ejemplo que todos hemos conocido, nuestros padres, a los que somos solteros, a los que estamos todavía pues bajo el techo de nuestros padres, conocemos lo que fue la disciplina e incluso pues nos llegan a disciplinar llamándonos la atención. Los que son padres en su momento conocieron la disciplina y sucesivamente. De manera que al poner un ejemplo que todos conocen, lo que le está diciendo es que nuestros padres, cuando nos disciplinaban, nos lo tomábamos bien, o sea, en el sentido de que, versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Por qué? Porque obviamente hacíamos cosas que no eran buenas. No nos disciplinaban porque ellos querían o porque sacamos 10 en la escuela. No. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que nosotros sufrimos la disciplina de alguien que nos amaba, de nuestros padres. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Nuestros papás nunca iban a disciplinar a alguien que no era parte de la familia nuclear. No. ¿Por qué? Porque no era su hijo, porque no es que no le importaba, sino que la responsabilidad no caía en la persona, en nuestros papás. Pero esa disciplina era por pocos días y era de acuerdo a lo que ellos consideraban. Pero pero para lo que nos es provechoso. O sea, que Dios nos disciplina para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Obviamente la disciplina en el momento no nos gusta, no la deseamos, pero es algo necesario. Cuando las adversidades vienen, experimentamos dolor. Obviamente nuestra primera reacción ante la aflicción no es gozo, es examinarnos y pues revisar nuestra vida. ¿Por qué?
para saber qué fue lo que lo provocó. Pero obviamente, el libro de Santiago 1:2 dice, consideradlo causa de puro gozo, hermanos míos, cuando enfrentáis pruebas de muchas clases. Obviamente el gozo llega después cuando podemos mirar hacia atrás y ver los beneficios que recibimos de estas pruebas. El mensaje de Hebreos es el mismo. El sufrimiento es algo penoso, es algo que no queremos pues experimentar. Pero cuando haya pasado este periodo de sufrimiento, podremos ver los resultados, una cosecha de justicia y de paz. Nuestra recompensa será una relación correcta para con Dios y obviamente esto nos llevará a vivir en santidad, lo que dice para que participemos de su santidad. Entonces, los puntos que vimos el día de hoy son puntos increíblemente prácticos que podemos apreciar con toda la enseñanza que hemos recibido previamente. Quitémonos de todo el pecado, alejémonos de todo el pecado que nos está asediando. ¿Por qué? Porque nos estorba y nos hace caer y nos quita los ojos de la meta que es Cristo. Fijémonos en el Señor que es nuestra meta y recordemos que la disciplina nos ayuda a conocer a Dios, nos ayuda a tener una relación correcta con Dios, pero desear siempre vivir en la santidad del Señor. Dios les bendiga. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá.